Hola, buenas tardes, buenas noches y a lo mejor en algún lugar buenos días. A ti que nos estás viendo, que nos acompañas. Soy Leticia Gómez, soy la creadora y directora de este proyecto Sumar. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra tercera sesión del primer día de la cuarta semana. Ya estamos en cierre de semana del Congreso y del Congreso Sumar Nexus 2022. Hoy tenemos a otro, como dice María Rita, a otro capo de esto que se llama el coaching y el acompañamiento a las personas y de las organizaciones. Tengo el gusto de presentarles a Marcelo Pinsky y les voy a hablar poquito de lo que él ha hecho. Marcelo es licenciado en Administración, es coach ontológico, Master Coach Profesional por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching, es profesor en algunas universidades y es mentor de estudiantes avanzados y graduados de coaching desde 1994. Desde 1994 viene desarrollando una nueva manera de coachar acorde con la que denomina siglo líquido, en donde las referencias se nos pierden y la velocidad de los cambios exceden largamente lo aprendido en las formaciones tradicionales, tanto en lo individual como en lo colectivo. Es autor del libro Ver para Crear, de la tetralogía GPS para coaches y coachados del siglo XXI y de numerosas publicaciones en prestigiosos medios empresariales argentinos e internacionales. Fundó y dirige Crear Contextos desde 1998 y hoy nos viene a hablar de liderazgo empresarial en el siglo líquido. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias Leticia, muchas gracias María Rita, María Marta y todos los que están haciendo no sé cómo decir, estar en una cuarta semana, Ricardo. No sé si en el mundo empresarial se habla o se mide, pero no sé qué manera distinta llamarlo al amor por esto. Y felizmente para mí, en esto que traías Leticia, que esta es una iniciativa que probablemente la mayoría la va a ver grabada, para mí felizmente este espacio y la verdad que creo que excepto Caco, con todos los demás nos estábamos viendo seguido en el 2021. Hoy para mí me resulta una instancia muy linda de compartirles algunas innovaciones sobre un proyecto, sobre una mirada que a muchos les resultaba innovador y que entiendo que insisten al venir. ¿Sí? Con varios estamos haciendo clínicas de práctica, varios participan de programas, y ya habrán escuchado hablar de siglo líquido. Sin embargo, cuando les traen, ¿qué hablan del siglo líquido? Bueno, había uno Bauman, pero francamente, yo me creí que había descubierto América cuando empecé a hablar de lo líquido, y una editora me dice, ¿sabes que hay un señor que escribió como 15 libros de eso? Entonces, en algunas cuestiones se puede tocar con lo de Bauman, pero en otras tiene que ver con cosas que me di cuenta, así como les pasará a ustedes que se dan cuenta de algunas cosas. Entonces, para partir, entonces decirles de mi alegría de que estén acá, para darle una vuelta a algo que venimos hablando desde hace tiempo, me vienen escuchando, quizás de esto del siglo líquido, de compartirles algunos darme cuenta, y me parece que pueden sumar, incluso algunas innovaciones en los pilares del modelo de una nueva manera de hacer empresa. Entonces, permítanme, en la confianza que tenemos, si ustedes pudieran poner en el chat, ¿qué los trae por acá? ¿Qué hace que ustedes se hayan dado este rato, este minuto, esta hora y media para compartir? ¿Qué los trae? ¿Sí? ¿Qué los trae? Y permítanme que escriban lo que les venga bien, ¿sí? Ya nos saludamos, bienvenidos, pero ¿qué los trae por acá? Que puedan escribir, ¿qué los trae? A ver, conferencia, liderazgo empresarial en el ciclo líquido. Bueno, ¿qué los trae? Primeras notas, ¿sí? Primeras notas, después vamos a intercambiar, pedimos la palabra y todo eso, la idea es que lo podamos hacer lo más interactivo, pero ¿qué los trae? Pueden escribirlo. Sí, claro, por favor, escríbanlo, sí, por favor.
Bueno, gracias Carmen, porque lo traiga, ok, expectativa, está bien, ahora sigamos, ¿sí? ¿Qué lo trae de particular? Porque esto hace también a un tiempo líquido en el cual muchas veces nos encontramos desorientados, estamos en ciertos lugares y no sabemos muy bien para qué estamos, ¿no? A veces cuando entramos al celular a buscar un mail, cerramos, hicimos todo, pero menos ver el mail que íbamos a buscar, ¿no? Entonces, curiosidad, escucharte, reflexionar, pero de nuevo, ¿no? ¿Qué los trae? ¿Qué los trae? Porque me importa que se den un momentito para chequear para qué vine, para qué estoy acá. ¿Qué tiene de particular esto? Porque este tiempo, no va a haber nunca más un 7 de marzo a las 8 de la noche, ya estamos en las 8 y 8, 8 y 7, o en las 5 en México, ¿sí? Pero, ¿qué los trae por acá? Y anímense a poner, ¿qué los trae por acá? Un observador diferente, eso, ¿no? Con sus palabras, ¿no? ¿Qué los trae por acá? Porque una de las cuestiones que a mí me llamó la atención cuando empecé a ver esto de lo líquido, ¿ok? Dinora, vamos a hablar del VUCA, hoy vamos a estar hablando del VUCA o el VICA, de acuerdo si lo digo en inglés o en español, ¿sí? Y fíjate que para Dinora, para vos siglo VUCA, siglo líquido, podría resultar similar, y algo vamos a traer hoy, vamos a distinguirlo. Y ahí, Pato, estás trayendo seguir conectada al mundo del coaching, reflexionar, seguir aprendiendo y escuchando otras reflexiones. Claro, traigan así sin pretender hacerlo perfecto, porque una de las cuestiones que traíamos del siglo XX, la mayoría de nosotros creo que nacimos en el siglo anterior, aprendimos una emocionalidad que se me ocurrió distinguirla como la exigencia, como la disposición a presionar tras un estándar o una meta. Si ustedes dirían, levanten la mano el que sí, ¿quién conoció la exigencia? Y ahí mientras siguen escribiendo. ¿Quién la conoció la exigencia? La conocieron, ¿no? Ahora, la exigencia, seguir aprendiendo, ok, afianzar. Ahí no te la prometo, Caco, de sumar verdades. No sé si esto va a resultar verdad, me parece que... Pero ahí estoy en esto de que los que aprendimos la exigencia, fíjense que si ustedes se asocian alguna anécdota con la exigencia, probablemente a algunos se nos aparezca la escuela, se nos aparezca el sacar cierta nota, se nos aparece el estándar. ¿Me siguen? Ahora, el siglo anterior, ese que nosotros nacimos y que nacieron nuestros padres y quizás nuestros abuelos, tenía referencias que en este tiempo se nos han perdido. Y entonces cuando Caco hasta lo puedes traer como una humorada de Soy hijo del rigor, algunos de nosotros, si no tenemos a alguien que nos esté pegando, que nos esté marcando la cancha, nos malogramos. Pero no como un problemita de Caco, no como un problemita de Marcelo, sino como que aprendimos a funcionar de una cierta manera. Y que a mí me llamaba la atención cómo esas fuerzas, que después refería a campos emocionales, se iban traduciendo en función del nuevo contexto que teníamos. Entonces, cada vez que hable de emocionalidad voy a estar hablando de disposición para ciertas acciones e inhibición para otras, ¿sí? Entonces, varios refirieron, decidí empezar por la exigencia porque pensé que podría resultarles una conocida, pero que en este nuevo siglo, en este nuevo tiempo, derivó en otra emocionalidad, que algunos me han escuchado alguna vez. ¿Se acuerdan cómo la puedo haber nombrado a esta emocionalidad en la que derivó la exigencia? Que la vuelvo a distinguir, la disposición para presionar tras una meta o estándar. Ahí me refiero a la exigencia. ¿Sí? Ahora, en este tiempo sin bordes, ¿qué es lo que nos pasa? Que se nos piantaron los límites estándar. Derivó en otra emocionalidad. ¿Se acuerdan que la puedo haber nombrado en algún momento? Bueno, mejor si no se la acuerdan, así la refrescamos, pero si se la acuerdan mejor y vamos charlando, pero la llamé esa emocionalidad de este tiempo, que viene de ahí, no me la invento yo, la empiezo a chequear con coacheados, especialmente en el mundo de las organizaciones, la llamé el perfeccionismo, como la disposición a procurar permanentemente lo que falta. O sea, esa presión sin
se me quedó instalada la presión, pero se me borró el estándar. Entonces, el estándar aparece cuando tengo el teatro lleno, pero hay uno que no vino, hay una silla vacía, entonces miro en lo que falta. Lo que tiene cada emocionalidad, les digo, hace entonces una disposición para la acción. Eso no lo inventé, ya lo traía, lo vi desde Maturana. Lo que me llamó la atención, que algunos campos emocionales los distinguí, no por la disposición, sino por a qué quedo inhibido cuando estoy en esa disposición. O sea, si yo estoy en la exigencia, si yo estoy en el perfeccionismo, tengo la disposición a mirar lo que falta. Ahora, lo que quedo es inhibido, por ejemplo, a pasarla bien. Pues estoy permanentemente buscando lo que falta. Y entonces en el mundo organizacional me estuve encontrando con que, claro, como decís Lorena, la inhibición para disfrutar. Y si yo les preguntara a ustedes, los presentes, quizás los que lo escuchen después van a hacer solos la reflexión, pero los presentes, si ustedes tuvieran que poner en el chat de 1 a 10, ¿cuán importante les resulta hoy? ¿Cuánto les importa el disfrute en la vida? Si ustedes pudieran poner de 1 a 10, ¿cuánto les importa hoy el disfrute en la vida? Pero miren, porque no estamos haciendo una pregunta, no, mira, les pregunto a los argentinos, a los mexicanos, a los chilenos, pero miren, esa no es una materia que aparentemente nos importa, y que hay algo en el mundo organizacional que se nos empezaba a perder, aún cuando lográbamos los resultados. Y entonces había gente, en principio exitosa, con... no sé cómo decirlo, pero yo creo que ustedes los conocen a estas personas, que logran, no hablo de los que no lo logran, hablo de los que sí lo logran, con una altísima malestar, no sé cómo lo dirían ustedes. La presentación entonces de hoy, claro, ahí aparece escasez, empezamos a decir esto pasa. Entonces la presentación que les estoy compartiendo hoy tiene que ver con dolores que me he encontrado en mi vivir y mirando a mis clientes, y que tuve la suerte de trabajar con clientes que le iba bien y aún así le dolía esto. Entonces, ¿qué queda para los que no logran los resultados? De eso está hablando Byung-Chul Han y otros pensadores en este tiempo. De una frustración que le cala los huesos. Y lo que tiene la frustración como emocionalidad, ¿se acuerdan? La distinguía como la disposición a... Algunos la conocen, ¿no? Disposición para... Aprendan los micrófonos, ¿sí? Disposición para, la conocen la frustración. Disposición para abandonar, claro, para darme por vencido, ¿sí? ¿Sí? Y fíjate ahí, Lore, está lindo para ir a... Y ahí me doy esta licencia porque la mayoría de esta presentación ya tenemos varias salas juntos para reflexionar juntos, y ahí no tiene que ver con una cuestión de distinguir por distinguir para hacerme el distinguero, sino distinguir, porque en la medida que distingo se me presenta un mundo. Porque fíjate que Lore, con el abandonar, tocas otra emocionalidad pariente de la frustración, que para mí hace a este siglo XXI, que lo llamo la desidia. La desidia también hace a la disposición a abandonar. Y cuando hablo de la frustración, hablo de la disposición a darme por vencido. La frustración tiene más tono, tiene más fuerza. En la desidia estoy todavía más abajo. Imagínense cuando todavía ahora le estamos hablando en las empresas a la gente de volver a la presencialidad. Y hay gente que dice, ahí vamos María Marta, dicen tenemos que volver a la presencialidad. Y la gente con los que voy conversando, no sé la experiencia de ustedes, dice, si yo tengo que ir a la empresa para seguir estando detrás del ordenador, la verdad que estoy perdiendo tiempo de ir en el medio de transporte. ¿Cuál es la diferencia hoy de ir a la empresa? Por favor, no le estoy haciendo preguntas para que la tengan la respuesta y tampoco se peguen un corchazo si no tienen la respuesta. Lo que estoy diciendo es, hay
preguntas. María Barra decía, aprendí a disfrutar, a veces me sale peor y otras no tanto, pero mejoré mucho y me hace muy bien. O sea, de golpe, claro, y María Rita traes la bulia, empezás a distinguir. Porque en algún momento, María Rita, nos damos cuenta que en algunos campos emocionales se nos va a hacer más cuesta arriba el camino. Porque lo que encontré que este siglo líquido, a diferencia del siglo anterior, lo voy a decir así, me sale más fácil. En el siglo anterior podíamos registrar las huellas. Por eso incluso tenía sentido hablar del coach como cochero, porque el cochero iba con el carro. Y a veces los cocheros no sabían por dónde ir, pero registraban las huellas. Si el mundo se inundó, unas cuestiones que pasa es que no nos quedan huellas. Entonces está pasando algo sumamente extraño en las empresas, que por mucho tiempo la experiencia era un valor. Pato, ¿pedías la palabra? Sí, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Marcelo, yo la experiencia que estoy viviendo en algunas empresas donde estoy yendo es, en algunas volvieron a la presencialidad total y otras no. Ajá. Y realmente se nota en la que van todos los días las personas y las que no, porque lo que yo noto es como un individualismo y no hay como una conexión en el trabajo, por más que se hable de equipo y de querer. Entiendo que es más cómodo trabajar desde la casa, pero la conexión ya con el trabajo y con el compañero es distinta, para mí, obviamente, ¿no? No, Pato, lo que estamos observando hace que hay algo que quizás los mismos que fueron y que tenían cierto escepticismo, dicen qué bueno que vinimos, pero lo dicen después. Hubo alguien que requirió sostener la atención. Hay gente que lo puede reconocer la conexión después. Ahora, la invitación de lo que vos sabés, Pato, ¿fue algo así como vengan y van a estar con más conexión? No. Interesante, porque la invitación no sabía necesariamente la diferencia que iba a haber, pero después hubo un beneficio, vos lo distinguís y probablemente la gente también. Sí, sobre todo sí. los directivos, ¿no? De cada sector. Okay. Sienten que pueden tener más conexión con la persona y con el trabajo en sí, ¿no? Ok. Sí, por favor, Rosalba, querías traer algo. Gracias. Estás muteada. Gracias. Hola. Buenas tardes. Que yo ahorita algunos de mis clientes, lo que precisamente estamos trabajando es la desvinculación, la falta de integración, cuando eran equipos que ya estaban altamente integrados. Pero es como una conducta que se aprendió muy rápido y hace falta ahora esta nueva reconexión, porque ahora distinguen otras cosas precisamente y los contextos cambiaron. Entonces, no está siendo tan sencillo. O sea, creo que no es así nada más como que ya volvimos y nos volvemos a conectar. Volvieron otras personas diferentes también. Ok. Y entonces volvieron otras personas y el contexto de encuentro cambió. Entonces, además del cambio personal, hubo unos cambios en el vínculo y que el lugar hacia donde iba, como curioso, y ya me meto, preparé una presentación para ustedes, que antes la experiencia resultaba sumamente valiosa, era nuestro capital. Si yo tengo que planificar mis ventas, ¿qué hago? Voy a mis ventas del año pasado, de hace 2 años, de 3 años. Ahora imagínense a alguien que vaya a ver sus ventas del 2018. Quizás, no, pero eso es como, nos sirvieron los contadores cuando nos dicen, después de 10 años puedes tirar todos los papeles, pues ya no. Ya no están vigentes. No hace falta que los tengan. Bueno, de golpe lo del 2019 quedó con una obsolescencia tal, o nuestros modos quedaron con una obsolescencia tal, y no sabemos ni siquiera hablar de eso. Entonces, permítanme entonces comenzar, miren el contexto lindo que co-creamos, ¿no? De que cuando hablamos entonces que cuando hablamos entonces del siglo líquido, a mí se me ocurrió decir un tiempo en el que nos cuesta hacer pie.
esta expresión me di cuenta que no en todos los países la usan. Hacer pie significa no estar firme, ¿no? Y que esto de no estar firme con las cuestiones más fundamentales nos deja en un estado habitual de inseguridad. En cuestiones donde antes la seguridad tiene a la mano otras emocionalidades, como la tranquilidad, la calma, la serenidad. Ahora, imagínense si nuestros pies, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos pie? En el agua no hacemos pie. En el agua podemos nadar, pero no hacemos pie. Hacemos pie en los barcos, y los barcos requerimos construirlo, por eso me van a escuchar hablar tantas veces de trama o de equipo, porque la palabra equipo viene de aquellos que estamos en el mismo barco. Y una de las cuestiones que a mí me resultó muy convocante de la propuesta de Sumar, tenía que ver con crear trama, con crear lazos, con mantener una manera de encuentro genuina que hacía que alguien diga, te entrego a las 11 de la noche, pero alguien puede decir, pero ¿te parecen horas de entregar? Porque cuando algo nos gusta, cuando nos sentimos pertenecientes, hacemos cosas más allá del horario. La manera anterior de trabajar tenía mucho de cumplimiento de horario. Ahora, hoy, téngame paciencia porque quiero traer algo que me parece que hoy lo podemos decir distinto, que es que aún en proyectos que nos gustan, aún en proyectos donde nos sentimos bien y con gente que nos gusta estar, de golpe nos vamos a conversaciones, nos ausentamos, nos desorientamos. Entonces, ¿qué queda para cosas que no nos gustan? Porque nos desorientamos, nos ausentamos. Estoy hablando de las que nos gustan. Por eso en el modelo, los que vinieron trabajando en las clínicas de práctica, y ahora vamos a ir trabajando en la relevancia de poder poner los pies al suelo, de chequear dónde tengo la respiración, si estoy acá cortito o puedo bajar y estar, o hacer un zapateo, o darme mi caminata, o lavarme la cara, porque me ausento rápido. ¿Y qué más? Permítanme avanzar en esto de ausentarnos, porque para mí resulta clave en esto de este tiempo que no deja huellas. Es esto que Dinora nos trajo del VUCA o del VICA. El VICA surgió en los años 80, como fuera una descripción de la época, una sigla de volátil, incierto, complejo y ambiguo, por los 80. Ahora, miren la expresión que busqué para decir, bueno, me hiciste una descripción de la época. Miren qué contento que nos quedamos con esa descripción. Ni quiero mirar esa descripción. Entonces vienen y dicen, no, esperá que ya el VICA es viejo. Vamos a ir con el contexto Vani. Es otra. Entonces va en el 2018 y en lugar de volátil, incierto, me dicen, ahora es frágil, ahora es ansioso, es no lineal y es incomprensible. Es muy distinto, es el Bani. Bueno, sigo igual de cagado que antes. Esa es mi mirada, de que la medida que nos resulten amenazantes las maneras de nombrar, nos va a impactar en algo que tiene que ver con lo que están llamando algunos científicos ahora el cerebro social. Y hay unas neuronas que empezamos a hablar en los últimos años, estas neuronas de espejo, que imagínense que en este momento lo estoy hablando y estamos procurando sintonizar. Pero si algo de lo que digo, alguno de ustedes se sintiera amenazado, yo me sintiera, es como el espejo se da vuelta, y si miro con la parte opaca, dejo de registrar al otro. Y esto que traías, Rosa, Elba, te agradezco que lo trajeras, ¿no? Que de golpe volvimos, pero no resultábamos las mismas personas. Requerimos todo un trabajo de resintonizar, y ahí te agradezco, Pato, que trajiste la conexión, porque en el mundo empresarial no hablamos de conexión. En el mundo empresarial, ¿de qué hablamos? De resultados, de clientes, de números, de cosas duras. Pero si no nos registramos, si no registramos al cliente, si no registramos al que va a atender a nuestro cliente, el que va a capitalizar o no los errores, el que se da cuenta que cambió el contexto, hay algo que no va a pasar. Y eso es lo que a mí me importaba cuando planteé un liderazgo empresarial en el siglo líquido. Y en ese contexto, traerles que en la medida
que planteemos el nuevo contexto de maneras amenazantes. Hay algo que no va a pasar. Por eso precisamos plantear el nuevo contexto de maneras no amenazantes. Y tal vez no estamos acostumbrados, porque vieron en los diarios, ¿no? Cuando necesitamos plantear algo de más impacto. Y ahora nos muestran los tanques habiendo atropellado a 6 civiles. Entonces, a ver si nos muestran el momento que el tanque le rompe la cabeza y sale la sangre, a ver si ahí repara. En algún momento nos viene como un punto de saturación. Y ahí paro un momento la presentación y chequeo. ¿Viven ustedes ese punto de saturación con el impacto? ¿Tiene sentido para ustedes? Total, sí. ¿Sí? Porque hay algo que téngame paciencia, pero voy por el lado del impacto, por el impacto a favor de la inspiración, no el impacto a favor de la amenaza, porque resulta impacto igual. Porque el liderazgo de Putin, yo podría decir, el tipo tiene el liderazgo, ¿qué dirían? ¿Lo tiene el liderazgo? Pues ahorita sí. Lo tiene, y ahí traes algo el pues ahorita, pero ahí estamos, es que el mundo líquido tiene una cuestión de muchos ahoritas, pero el ahorita de ahorita ahora lo tiene. Pero Marcelo, nos llevó a un estado de supervivencia y desafortunadamente tiene un liderazgo ahorita muy, yo creo, muy desafortunado, muy negativo, hasta están dando no sé cuántos millones por su cabeza ya en su propio país, pero precisamente por lo antagónico de lo que tú estás diciendo. O sea, nos está trayendo una amenaza y en un instinto de supervivencia reaccionas, no evolucionas, no piensas, no. Ahora, pero sigamos en esa línea, ¿no? El tiempo que nos llevó tomar esta decisión, ¿vieron esa bancario con el SWIFT? Eso de que no pueda ¿no? Eso no sale de golpe, ¿no? Entonces, ¿qué? Y ahí me parece que la industria del acompañamiento que planteamos en esta nueva manera de coachear puede sumar. Es decir, hay algo que urge, que quema. Porque lo que hablamos hace un tiempo que vos me ayudabas, María Rita, que era con la bulia, ¿no? Como ibas pasando, ¿no? Planteamos de la frustración, la desidia, la bulia, y en algún momento de depresión no vuelvo. Me explico, hay lugares de donde retornar se hace complicado. En las empresas estamos encontrando que algunos lugares de desconfianza no tienen retorno, que algunos lugares de frustración no tienen retorno. Y eso me importa, que nosotros podamos hablar de eso, ni hablar en el ámbito de la política, el ámbito de lo educativo, de lo social. Ese punto, decir, ¿dónde tenemos chance de remover la tierra del jardín? Porque me doy cuenta que en algunos lugares, a veces los coaches, no sé si y hay varios aquí de mucha experiencia, venimos los foráneos y vemos posibilidades y nos las jugamos con gente que adentro de las empresas no está dispuesto a jugársela. Acá, Hugo, traes, para mí en las empresas falta la alineación de compromiso entre las personas. ¿Querés compartirlo? Quizás no podés hablar o estás complicado, pero quiero ir al punto, Hugo, y queridos, ¿estás? Dale, buenísimo, tráelo. Ahí estoy. Dale. No, yo me baso en la experiencia que tuve como contador en varias empresas. Lo que yo vi en general en otra época, que hace recientemente en el 2019, es que hay intereses por ahí por grupos, pero no hay interés general de la empresa. El dueño tiene un interés determinado, la parte de administración tiene otro interés determinado, siempre que sea común entre sus integrantes, porque por ahí dentro de los integrantes son diversos. Pero supongamos que hay un interés de administración, un interés de ventas, pero no hay interés común. Okay. Buenas noches a todos, si no lo dije.
No, es que hubo, pareciera que lo ensayamos, ni se van a dar cuenta que lo preparamos, pero esto hace pleno sentido, porque entonces nos vamos a encontrar con que eso que llamaba la exigencia que derivó en perfeccionismo, por ejemplo, por favor, es totalmente arbitrario, ¿sí? Pero la ciencia, la palabra ciencia, ustedes lo saben, significa separar. Esto de que nos entrenamos en separar para entender, hoy resulta que si seguimos separando comprendemos menos. Entonces, cuando hablo de ciclo líquido, estoy hablando de una comprensión que nos permita hacer pie. Y un abordaje que, dado el oleaje, va a requerir una embarcación más grande que solo administración y ventas y producción. Y en ese lugar me importa que hagamos pie, y les voy a proponer un lugar para hacer pie juntos, que hace a esto que hoy estamos promoviendo una nueva manera de hacer empresa que requiere nuevos pilares para encarar el ciclo líquido. Algunos de ustedes dicen, pero Marcelo, ya hace casi media hora estamos hablando de ciclo líquido, los pilares se van a hundir. Es que justamente voy a requerir de la imaginería de ustedes, de pilares que floten, de pilares que se entramen de una cierta manera, con materiales inéditos, porque tal vez ya las casas, no todas se hacen de hormigón y tardan 1 año y medio, ya ahora hay otros materiales, empezamos a hablar de la agilidad, pero si nosotros decimos pilares, nos vamos al hormigón, y nos vamos a los hierros, no, estoy hablando de otros pilares. Sí, por favor, Hugo. Para que pongo el micrófono ahí, Dale. sí. Sí, dale. Mira, yo el año pasado vi una película, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que está basada en una historia real, de un muchacho, un señor que estaba como cansado de la vida que estaba viviendo en el lugar donde estaba, y se le ocurrió crear como una ciudad flotante. Esto pasó en Italia, no me acuerdo el nombre de la película realmente, pero por ahí alguno lo vio. Y llegó a crear como después tuvo despelotes legales de todo tipo, ¿no? Porque era como un estado que él había armado, una isla, pero que era una isla-estado, pero que la armó artificial. Y justamente el tema era cómo la podía armar, y como vos nombraste pilotes, vino toda la ingeniería de poder armar algo que tenía una base que flotaba. En base a esa base que flotaba, armó la isla, armó otra base. Y me vino la resonancia de lo que vos estás hablando, con esta forma de armar una isla que flota en el medio del mar, ¿no? Es que entonces ahí podemos hacer sentido con lo que traía Moren, con el paradigma de la complejidad, de cuando él dice, vivimos en una completa incertidumbre asentada en islas de pequeñas certezas. Y una empresa, para mí, hace sentido hoy si puede hacer pie con su propuesta de valor en el mundo de los que lo van a escuchar. Y en este sentido, les quería proponer, algunos lo han visto alguna vez, algunos pilares de liderazgo empresarial para encarar el ciclo líquido. Y aquí también me importa que me vean, algunos dijeron cuando les preguntaba qué los trae por acá, les parecía que las propuestas mías les permitían reflexionar. A mí me importaba, especialmente los que vinieron para eso, que me vean en una reflexión continua, porque hoy voy a plantear una innovación en los 4 pilares. Algunos quizás se la acuerdan, los 4 pilares. Y yo hace tiempo vengo hablando de los 4 pilares, y esto a mí me implica un cambio importante en las bases del mismo modelo. Y tuvo que ver con que no tomemos esas verdades terminadas, sino que sigamos reflexionando. Sigo creyendo que uno de los pilares hace a la... ¿Se lo acuerdan? Uno de los pilares... Sustentabilidad. Claro, ese es el primero. Claro. Ahora, la sustentabilidad, y ahora vamos a ir en un ratito, la sustentabilidad hacia la pregunta, es decir, ¿qué va a pasar en el futuro próximo cuando yo haga o deje de hacer?
esto hace algo que puede parecer menor, pero hace a juntar dos momentos en uno. ¿Qué hace a comerme la media luna y qué va a pasar con el lugar del cinturón? ¿Cuánto me voy a ajustar el cinturón? O si yo abro el teléfono a las 2 de la mañana para ponerme un recordatorio, ¿podré salir del teléfono? Si yo mando un mail que a las 10 de la noche, ¿podré salir de la compu? ¿Podré cenar con mi familia? Porque hay lugares que nosotros ya podemos saber que si nos metemos ahí se nos va a hacer muy difícil salir. Y eso requiere un grado de atención extraordinaria que requerimos entrenar y que los coaches, por lo menos en esta nueva manera de coachar, más que facilitar objetivos, hacen a poder acompañar en algo, en una manera de estar que nos deje más atentos. Y ahí voy a traer la atención también como una emocionalidad, como la disposición a priorizar. Y lo que me va a quedar por fuera, si estoy en la atención, y atención sin tensión, voy a tener la inhibición para dispersarme. ¿Qué les parece? ¿Compran atención? ¿Compran? Yo compro por lo menos. Pero resulta que se nos va la atención, nos desorientamos, nos salimos de foco. Y sabes una cosa, y te agradezco ahí, Ricardo, cuando trajiste la siguiente, de la cual hablaba antes, digo porque es una de las que decidí revisar, la ética. Porque en la sustentabilidad yo voy a ir teniendo grados de sustentabilidad. Voy a ir teniendo grados de sustentabilidad. Ahora, y eso van a ver que en un rato más voy a hablar de la flexibilidad, de la creatividad, y voy a tener grados de flexibilidad y grados de creatividad. Pero me pasa con la ética, que me resultaba un pasa no pasa. Yo no tengo grados de ética. Y entonces es como que tenía 3 pilares del nuevo material y uno me quedó de hormigón. Porque la ética ya no hace a pilares, hace a valores, a cómo me muevo, como la integridad, como el respeto y otros. Y ahí encontré una emocionalidad en la, les diría, la que termina resultando casi la más fundacional del libro que planteo como clínica profesional de coaching, que la distingo como involucramiento. El involucramiento como la disposición a que me importe lo que a vos te importa mientras estamos juntos. Y me doy cuenta que en las empresas estamos más cada uno en nuestro ombligo y nos importa muy poco muchas veces lo que trae el otro. Y entonces ahí vamos a tener líos. Y lo lindo de mirar el involucramiento hace a que, bueno, en un momento más ojalá tengamos tiempo para entrenar, porque me importa que entrenemos con esto. Porque voy a tener distintos grados de involucramiento. Yo no tengo el mismo involucramiento con Rosa Elba, ya como hace 2 o 3 años, que dijimos, vamos a conversar, tenemos cosas en común, nos pusimos y hablamos que nos sentíamos medio de una misma tribu, dijimos unas cosas así como medias extrañas. Ella está en México, yo en Argentina, pero hay algo del involucramiento que se va creando. Lo mismo me pasa con Pato y lo mismo me pasa con Ricardo, que nos va importando más uno del otro en la convivencia. Y por eso permítanme hacer esta innovación entonces como un pilar, el involucramiento, y después mantengo la flexibilidad y mantengo entonces la creatividad. Dicho esto, ¿no? Les puedo preguntar qué observan. Algunos ya lo han jugado conmigo este juego de qué observan, si se les aparece algo con estas palabras puestas de esta manera. ¿Qué se te aparece? Pato, ahí vi, algunos no los veo, pero dale. A mí lo que me pasa con esto de que hablas de la flexibilidad, yo creo que hoy es un componente importante en este mundo de hoy que estamos viviendo. Y yo creo que muchas empresas
pueden sostenerse o quizás multiplicarse cuando dentro de la comunidad, digamos, de la comunidad, del equipo, hay flexibilidad. Para mí hoy es uno de los pilares más importantes. Y yo lo veo en distintas empresas, donde tal vez una empresa con gente tal vez un poco más joven, que tiene otra mirada y otra flexibilidad, han podido crecer más que otra que tenga una, no sé cómo si llamarlo rígido o más estructurado. Para mí hoy la flexibilidad, yo cada vez que, no sé, que te escucho, me identifico totalmente en esa mirada con respecto a algunas empresas. Para mí la flexibilidad hoy es uno de los pilares, además de la ética, ¿no? Que comparto totalmente. Escucharte para mí es una bocanada de aire, no sé cómo explicarte. Vuelvo otra vez, no sé, lo que me genera internamente algo hermoso. Quiero expresarlo porque es lo que me pasa. Pero la flexibilidad para mí es fundamental en una empresa. Y te agradezco que lo traigas. Fíjate que me gusta si yo les preguntara, ¿ustedes encontraron que las empresas ganaron, por ejemplo, más flexibilidad en pandemia de lo que tenían en 2019? Para mí sí. Ok. ¿Alguno diría que observó ese fenómeno, que ganaron más flexibilidad, o sea, se animan a probar cosas diferentes? Y quizá alguien dice, ¿y qué querés? Si no lo probaban había que cerrar la empresa. O sea que entonces, si hay un futuro, si hay algo por ganar o algo que vamos a perder y tiene sentido, entonces estamos dispuestos a transformaciones que tal vez si nos preguntaban en otro contexto decíamos, por lo menos en Argentina, lo decimos ni en pedo. Nosotros le decíamos no sé cómo se dice en México, si en otro lado, pero clientes que decíamos, pero escuchame una cosa, si... Y ahora ya vamos a varios vieron un barco acá, dicen en esta imagen, ¿sí? Pero nos llama la atención que había empresas que sabían que requerían cerrar una fábrica para abrir otra en otro lado o modernizarla. Sin embargo, la cerraron cuando dicen no me quedaba otra. En el medio hay gente rompiéndose. Por eso vamos a estar hablando en algún momento de sustentabilidad con rostro humano. Eso es lo que hacemos en crear contextos. Sí, Hugo. Sí, ¿qué tal? Yo vengo de repasar, o invito a repasar la historia. Los grandes cambios de la humanidad surgieron a raíz de crisis, de grandes crisis. Y esta crisis de la pandemia generó cambios en las empresas desde ya con el home office, todo lo que tiene que ver con los adelantos tecnológicos. ¿Cuántos de nosotros conocían Zoom hace 3 años atrás? ¿O cuánto lo usaban? Muy poca gente. Y sin embargo ahora es una cosa común y lo usamos todos los días, continuamente, como otros adelantos. Entonces los adelantos por ahí estaban, pero se hicieron más presentes con esta crisis de la pandemia, que va a generar grandes cambios, ¿no? Es que tomemos esto, hace un rato Caco nos decía, yo soy hijo del rigor, o con la pandemia, ¿no? Nos ayornamos, nos pusimos, en fin. Nosotros sabemos, los que nacimos en el siglo XX, que, y esto ya habló Foucault con el panóptico y todo esto, nosotros sabemos que podemos tener un carcelero que eso lo sabemos. Lo que a mí me llama la atención hacia cómo malogramos cuestiones que nos importan de veras. Y ahí quiero invitarlo especialmente a mis colegas, los que hacen coaching, a moverse del coaching como un ayudar a una persona a cumplir un objetivo, para dar con una mirada de sustentabilidad que vive en otras maneras de generar fuerza de avance y que tal vez tenemos más aprendida la fuerza, por ejemplo, del miedo, de la presión, de la exigencia. Y por eso vuelvo a que algunos vieron barco. Si ven el chat, unos cuantos vieron barco.
Sonia dice, yo veo una persona con apertura dispuesta a recibir. Mirá, Sonia ve otra cosa. Y alguno más quizás se me perdió, un barco con una vela central. Interesante porque alguien puede decir, ¿pero dónde ves la vela? Mira, no está la vela, pero la completo, porque así funciona nuestro sistema nervioso. Con algunos indicios completamos. O sea, no tenemos que tener todos los elementos, pero sí que con los elementos que tengamos nos permita correlacionar un cierto sentido. Y para mí ahí se empieza a consolidar para mí una nueva comprensión del liderazgo, que tiene que ver con qué futuro voy a crear con algunas pistas que hagan sentido en otros. Y por eso tuvo que ver con moverme de la ética como pilar. Yo lo tengo como valor. Pero la cuestión es, si viene por imposición la ética, hay algo que no va a pasar y caemos más del lado de la moral, del deber ser. Estoy más en, si puedo dar con que a María Marta, poder escucharla, de dónde viene, para ver si podemos hacer juntos. No le puedo imponer el involucramiento, requiero construirlo. Y ese es un lugar no menor, porque entonces nos vamos a dar cuenta que los pilares no están afuera. Los pilares emergen cuando los podemos distinguir. Y eso es lo que sigo manteniendo, es decir, nuestras empresas y los empresarios vemos lo que hasta hoy tuvo sentido. Hasta tanto no logremos mostrar otras maneras, vamos a seguir con el viendo barco, como si acá realmente hubiera un barco. Ahora, si viene otro y dice, yo veo un ancla, o yo veo una persona con las manos, ya se arma otro mundo de sentido. Ahora, estamos teniendo como un malentendido, permítanme decirlo así, de creer que lo que vemos es la realidad. Y en la vorágine en la que estamos tiene menos prensa a parar. El trabajo mío, por decirlo en lo personal como coach, y diría el trabajo de nuestra empresa, de crear contextos, hace a crear las condiciones para ver la posibilidad de parar a tiempo. Porque de algunos lugares a las empresas se le está haciendo cuesta arriba volver. Creo que a los partidos políticos le puede pasar lo mismo, creo que en distintos ámbitos, no estamos inventando nada, simplemente yo me muevo en el mundo de la empresa y digo, ¿de qué lugares todavía estamos a tiempo de volver? Y ahí entonces permítanme pasar a un espacio de entrenar con GPS empresarial, ¿sí? Y después quizás no tenemos hoy el tiempo, podríamos estar, el material de hoy tranquilamente podría ser un entrenamiento de un día, pero me pareció piola, lo dije muy argentino, me gustó la posibilidad de que se lleven las preguntas y que las entrenemos, incluso que nos podamos juntar. Que entonces, la repaso, la sustentabilidad. Por favor, ¿de qué hablo de sustentabilidad? Las preguntas que le hago a mis clientes es esta. ¿Qué oportunidades del nuevo contexto emergerán si sigo gestionando de la misma manera de hoy? ¿Qué va a pasar si seguimos haciendo lo mismo? Contame qué va a pasar con los clientes, contame qué va a pasar con los jóvenes profesionales, contame qué va a pasar con los proveedores. Contame qué va... Eso es, ¿qué va a pasar si? Fíjense que la pregunta por la sustentabilidad no es una pregunta de lo que tiene que cambiar, sino decime qué va a pasar si seguimos haciendo lo mismo dentro de 6 meses, dentro de un año. Pero no sé, no, vos decime qué sospechás, porque ahí aparece una pregunta poderosa por la sustentabilidad. Permítanme avanzar, después cualquier cosa volvemos, ¿sí? Y si alguno tiene comentarios más, me van, porque no lo estoy viendo a todos ahora, entonces manden con las reacciones, lo que está abajo. La otra que tenía que ver con la novedad de hoy, que planteé en lugar de ética como pilar el involucramiento, y esto surge de unas conversaciones maravillosas que nos estamos dando la oportunidad de tener en crear contextos con Gerardo Soula. Quiero hacer un reconocimiento muy especial para un asociado estratégico que está trabajando en crear contextos. Y que él me provee esta distinción de
de los grados, ¿sí? Que la ética no tiene grados. Por favor, no estoy... Es como decir, la ética hacia un paso no pasa. Mientras que el involucramiento lo puedo ir construyendo. Quizás con Caco nos vemos hoy por primera vez, pero quizás lo conversado hace de que dé para, ¿te acordás aquella vez? Entonces vamos construyendo relación. Ahora, ¿qué pregunta me hago en el involucramiento? Yo les propongo dos, pero para empezar, no porque resulten las únicas, ¿sí? Lo voy a plantear de esta manera, es decir, ¿a quién le importa lo que a mí me importa? Esta es una pregunta dramática que la veo, es decir, ¿a quién le importa este cuento por el cual yo me estoy jugando la piel? ¿No se han hecho esta pregunta? ¿Se han hecho esta pregunta? ¿A quién le importa esto? ¿A quién le importa esto? Porque quizás algunos de nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos siguiendo el cuento de las tragedias griegas. Ustedes saben, ¿no? En las tragedias griegas hay un personaje que está en todas, que es la figura del héroe. Y lo que tienen de común todos los héroes es que terminan muertos. Y nosotros estamos con una generación joven que dicen, yo ni cagando, como dicen en Chile, me voy a inmolar como se inmoló mi papá. Si para mí tiene sentido, voy. Y si no, que se caguen, me voy a otro lado. Me tomo un año sabático, veo. La cuestión es, pueden hacerse la pregunta, es los juegos en los que ustedes están, las empresas en las que están, ¿a quiénes les importa lo que a ustedes les importa? Y también podríamos hacernos la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuánto me importa a mí lo que le importa a aquellos con los que estoy compartiendo la co-creación de futuro? Y ahí quizás nos vamos a dar cuenta que quizás estamos más solos de lo que creíamos, pero quizás resulta la novedad para hacer algunos parates y decir, momento, a ver, el tamaño del cuento en el que me estoy moviendo, ¿me la voy a poder solo? Pues si no me la puedo solo y no tengo socios, estoy en problemas. Y eso se los quería traer, porque el siglo líquido como se los voy a presentar yo, se juega con socios, con asociados, con compinches. No por una cuestión de que nos volvimos, no sé, colaborativistas o lo que fuera, no hay una cuestión ideológica, hay una cuestión, si me permiten, casi de supervivencia. Las tramas no resultan de a uno. Después nos vamos a dar cuenta que resulta mucho más entretenido, que hasta más liviano, que no hace falta para algunos juegos estar con las hemorroides afuera todo el tiempo. No hace falta. Podemos estar con mucho más. Y ahí permítanme profundizar un tanto sobre esto del involucramiento, que hay una distinción que lo llamo los importares. Los importares es como hacerme la pregunta. Si se llevan algo de hoy, llévense esta pregunta. ¿Qué le importa al que habla cuando dice lo que dice y cuando calla lo que calla? ¿Qué le importa? ¿Qué no les da lo mismo? Porque ahí nace la vida, y si nos acercamos a mover las gotitas de rocío, en eso de la zona de importares, ahí surge la conexión con lo vital. Porque nos vamos a dar cuenta que en otros hay una zona de no importares, de cuestiones que me da lo mismo. Y en las empresas a veces tenemos sentada en las reuniones a gente que le da lo mismo, si lo logramos, si no lo logramos. Sí. Pero de eso no hablamos, y entonces me importa que paremos ahí, no en los objetivos, es decir, ¿a quién le importa de lo que estamos hablando? Hoy tenemos el Mentimeter, tenemos un montón de recursos, hacemos un chequeo, ¿a quién le importa de lo que estamos hablando? Y de 1 a 10, ¿cuánto les importa de lo que estamos hablando? Ojalá que de esto que estamos hablando a ustedes les importe. Y si les importa, estaré pensando que están ganando el tiempo, lo están llenando de vida. Y eso me parece que hace un lugar de detenernos que no veo otros profesionales que estén reparando en eso. No lo veo. Y a mí me parece que está potente reparar en eso. No sé ahí qué opinan. Pero entonces, y permítanme, pues no quiero excederme en el tiempo, pero que viene entonces la pregunta, es decir, ¿qué importares resultarían críticos identificar a la hora de crear futuro? Si nosotros queremos crear algo juntos, ¿qué requeriría importarnos?
Porque cuando hablo de importares no hablo de intereses. Y esto, los que hagan después algunas clínicas de coaching de equipo que vamos a hacer en este primer cuatrimestre y cosas, vamos a meternos con que el mundo de los intereses tiene que ver con la lógica de la conveniencia, que es súper válido. Lo que estoy diciendo es que el mundo de los importares tiene que ver con la conexión con lo vital de cada ser humano. Por eso las empresas no tienen importares, las empresas tienen intereses. Y las personas tenemos importares e intereses. Y entonces me puedo hacer la pregunta, ¿nos da lo mismo que esto salga? ¿Nos da lo mismo que esto quede igual? ¿Qué cambia si vuelvo a la presencialidad? ¿Qué importar me toca? Voy a pasar rápidamente a algo que voy a llamar mitigar zonas de desgaste y expandir zonas de posibilidad. Miren, a eso se encuentran dos personas, ¿sí? A la persona A hay cuestiones que no le importan y cuestiones que sí le importan, la persona B cuestiones que no le importan, cuestiones que sí le importan. Bueno, quedan demarcados algunos territorios, que los llamo, por ejemplo, cuántas veces estamos las empresas en espacio que no nos importa ninguna de las partes, lo conocen, ¿no? ¿Vieron las caras de interés cuando nos miran así? ¿Están en el Zoom? Bueno, estamos en zona de desgaste, gente. El liderazgo con GPS tiene sentido, no sé si hay alguien abrió en el chat. Para mí falta de sinceridad en plantear los importares. Claro, ahí ya va a empezar a hablar de otra emocional, la sinceridad, ¿no? Y tocamos la confianza, pero los voy a invitar a que cuando miren empresa, busquen zonas de desgaste. ¿Dónde se constituye una zona de desgaste? O cuando a ninguno de los dos les importa, o cuando a uno de los dos no les importa. Y esto va también para las parejas que se desgastan y se terminan, y pasaron 10 años, y ya no nos importa lo mismo. Y quizás en honor a lo lindo compartido, aprender a decir hasta acá nos acompañamos, puede resultar un acto de amor increíble. Pero eso no lo aprendimos. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de la zona de posibilidad, tenemos la posibilidad de expandir zona de posibilidad, y ese es el lugar que más me importa y el que está basado en la presentación que quiero compartir hoy con ustedes. El trabajo de fortalecimiento del liderazgo hace indagar que hay gente que no sabe que hay ciertas cuestiones que le podrían importar. Que si hay alguien que tiene un futuro para crear, respecto de cómo lo muestre, tiene una chance increíble de generar adeptos, de que haya gente que lo acompañe. Eso es lo que le quería contar con la relevancia del involucramiento. El involucramiento no está ahí, que quiero mostrárselo a alguien. En fin, ese es el involucramiento, estas son las preguntas que les compartí. Las otras voy a pasar un poquito más rápido, que hacen a la flexibilidad, ya algo hablamos. La flexibilidad, Pato nos trajo para vos lo importante. Yo en concreto voy a decir en el mundo empresarial a qué relaciones y negocios voy a darle una nueva chance. Y ahí no sé ustedes si están dispuestos a darle nueva chance a todo el mundo, pero sí nos podemos hacer la pregunta, ¿a qué relaciones y negocios le voy a dar una nueva chance? Y la última, la creatividad. ¿Qué voy a hacer distinto de lo que alguna vez hice? Y acá algunos requeriremos entrenar el coraje. Hasta acá. ¿Qué escucharon? ¿Por dónde están? Después cualquier cosa vuelvo, les mando esto. Rosa Elba, estás trayendo. ¿Querés Ariel? Muchas gracias, poderoso y muy valioso lo que nos compartes. Veré el final después porque tengo que ir. Chau, 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 chau. Gusto. Un gusto, gracias por estar. Muy valioso. Resonancias. Gracias. Resonancias. Les compartí una provocación. ¿Qué escuchan? Sí, Ricardo, por favor. Sí, a mí la verdad que esto que me trae, lo que me sigue resonando, la importancia de poder abrir conversaciones, ya sea en el ámbito
privado o en el ámbito organizacional, la importancia de poder acercarnos desde la escucha al importar del otro, ¿no? Y que ese importar del otro muchas veces para mí está en un área de ausencia, como vos nos has traído en alguna oportunidad, y eso no nos deja a la mano poder seguir avanzando con cierta liviandad, con cierto sentido de propósito. Me pasa eso, se me revela eso, el importar de crear los contextos para poder conversar con el otro, crear el contexto para facilitar la escucha del otro, también para dar con ese importar y con esos intereses. Eso me pasa. Gracias. ¿Alguna otra resonancia que escucharon? Caco, ahí escribe algo. Dejar de ser auténtico, ser vulnerable, mostrar nuestra importancia y hacer. ¿Ok? Y hacer. Match. Ah, ok. No llegaba a ver. Gracias. Vos preguntaste, Marcelo, en un momento de qué lugares estamos a tiempo de volver, ¿no? ¿Qué lugares? Me encanta si la tomás. Hice muchas preguntas ahí, quedó el campo minado ahora para dedicar la última media hora por donde quieran. Pareció fantástico, entonces pensaba en nuestras formas de hacer. Bueno, hay lugares desde los cuales estamos a tiempo de volver en las relaciones, pero me quedó esta relación que hay entre los importares, que me importe de verdad, y el involucramiento. Me pareció maravillosa esa relación. Estar atento, vos siempre preguntas, ¿qué me duele? ¿Qué me importa? ¿Qué es lo que estoy necesitando? Y tener esa escucha ampliada, creo que es la base del involucramiento. Me pareció precioso para mirarlo. Sí, claro, como emocionalidad entonces hace a la disposición para que me importe lo que a vos te importa mientras estamos juntos. Eso distingo como involucramiento. Porque entonces el involucramiento no resulta permanente. Por eso vuelvo a por qué me moví de la ética para ir al involucramiento. Porque casi les diría, lo ganamos y lo perdemos. Pasaron 2 años de pandemia y no volvemos igual. Las empresas no se quedaron en stand-by, no se quedaron en pausa, están vivas. Por eso me importa de la experiencia laboral, empresarial de ustedes. La experiencia en los lugares, es decir, hay lugares que se han secado tal vez. Hay lugares del cual requerimos hacer algún tipo de intervención. Porque hasta que no demos con lo que a otro le importa, no lo vamos a mover. Es que Por eso, sí. digo, Sí, por cuando favor. vos estás viendo a los líderes moverse dentro de las empresas, o a los dueños de las empresas, ¿no? Que no, Sí. no siempre son los que lideran. Uh-huh. Realmente la pandemia los puso frente a distintas prioridades. Ya no Sí. podés pasar sin preguntarle al otro qué le pasa, porque el miedo era como un patrimonio del cual todos teníamos un pedacito. Uh-huh. Entonces, por eso el importar implica eso, que de verdad me esté involucrando, que no. Ahora, juguemos con eso, jugamos algo como tan simple, podría parecer, del saludo. ¿Sí? Vamos a decir, hasta el 2019 entraba el dueño y se iba al fondo y no saludaba a nadie. ¿Lo han visto eso alguna vez? Aunque no sea un dueño. ¿Sí? A esa emocionalidad de no registro se me ocurrió ponerle un nombre, que le llamé ninguneo. Ahora, llegado el momento de pandemia, ese mismo que pasaba sin saludar, ahora requiere preguntar, ¿podés atenderme? El mismo jefe, el mismo gerente. Y el otro que no quería que se note, ahora estaba con los 2 chiquitos en brazos. Porque de golpe las casas se transformaron en escuela, en oficina. Entonces ahí nosotros los coaches, y me parece que requerimos hacer una revisión importante de nuestra profesión. Por eso me gusta tanto la propuesta de Juan Vera cuando habla de articular, de crear las condiciones para el encuentro. Y trabajando con los clientes,
saben que las explicaciones, que incluso con algunos me pareció hasta creíble, no fue el único, que dije, yo pasaba rápido a la oficina para responder los problemas, no porque no los quería saludar. Ahora, la pandemia trajo como regalo que se hiciera la pregunta cómo lo ven los demás. Y eso para mí tiene que ver con un cambio importante cuando me animo a replantear los principios para coachear. Porque para mí los principios todavía de la ontología del lenguaje están planteados de un mundo, por eso te parece esto que está dedicado a Nietzsche, un mundo de paredes. Y a mí me parece que estamos en un mundo más como un loft, que estamos desnudos los unos delante de los otros. Y no nos damos cuenta cuánto que nos ve el mundo. Cómo nuestras caras, nuestros gestos, nuestros modos, a alguien lo hacen que se aleje de nosotros. Y también a gente que se acerque a nosotros, pero no lo sabemos, no sabemos conversar de eso. Entonces, cuando hablo de siglo líquido, hablo de un tiempo de tejer más en cortito, porque quizás eso no construyo y ya se queda como un edificio. Si pasan 2 años y no hice nada, probablemente no va a estar igual. Por eso le agregué una tercera dimensión. ¿Vieron cuando tenemos una computadora? Decimos el software y el hardware. Permítanme agregar una tercera dimensión a estos sistemas humanos tecnológicos, que lo llamo el wetware, como lo nutricio, lo húmedo. A mí me parece que nosotros, y en vez de sumar, hace un enorme aporte en eso. Por eso todo mi reconocimiento con Leticia, con María Rita, con María Marta, con Ricardo y con todos los que están haciendo este trabajo gigante de nutrir. De nutrir. Porque si no nuestras empresas se están secando. Y a mí no me da lo mismo. Por eso les pregunto qué les pasa a ustedes, o por lo menos me propuse compartirles, ya no desde la rabia, ya no desde como fue en otros momentos, no desde qué les llega a ustedes la posibilidad de reflexionar con esto, qué sentido hace, en qué están, si tomaron notas, qué notas tomaron, hacia dónde se les disparó. Yo, Marcelo. Por favor. Lo que voy escuchando de lo que tú pusiste son, y creo que es como, es lo que yo uno, ¿no? Cuando hablas de que el equipo es aquellos que estamos en el mismo equipo. En el mismo barco. En el mismo barco, y que esto crea lazos. Cuando tú estás hablando del siglo líquido, que se juega con socios. O sea, que va surgiendo ese, como tú dices, ese entramado, ¿no? Eso de que también lo pones y lo uno cuando dices que la sustentabilidad es con rostro humano. Y lo que me va quedando es que es eso, es la persona la que aparece y la persona con otras personas. Entonces, que no nada más soy yo, que soy yo cuando está como los otros yo, ¿no? Entonces, de eso me va haciendo mucho sentido y cómo en las empresas, no recuerdo cómo lo pusiste, pero cómo va necesitando esto, el que aparezca más la persona, pero la persona con los otros, que creo que esa es una distinción muy grande que tú estás haciendo el día de hoy. O sea, no es como nada más aparezca el ser humano y la persona en la empresa y que no nada más son los procesos, sino que son las personas junto con otras personas. Y sí, que lo que vamos construyendo, y esta sería como una pregunta, o es una pregunta, lo que vamos construyendo, lo que yo entendiendo es que cuando se va generando esto, pues se va nutriendo como el sistema, ¿no? Pero que es líquido, que no es como dijiste, es como antes en el otro ciclo que se quedaban las huellas, ¿no? Que están ahí los edificios. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto pueda trascender, si es que es posible? Bueno, ahí está lindo para mirar lo que nos ocurre en nuestra biología, por decirlo. Mira, me voy a ese ejemplo. Nosotros tenemos, cada 3 meses cambia la totalidad de nuestro tejido epitelial. Significa que cada 3 meses tenemos otra mano.
Sin embargo, no tenemos 6 dedos cuando vuelven a nacer. Está quedando una manera instalada. Nosotros, cada 7 años, se cambia la totalidad de las células de nuestro hueso fémur. Significa que es el hueso más grande nuestro. No tenemos ningún hueso más grande que el fémur. Esto significa que cada 7 años no queda nada del que estuvo. Sin embargo, no nos crecen 3 piernas. Y por eso, crear las condiciones para conservar una cierta dinámica. Y en la medida que se conserva una manera de hacer, ya no importa quién entra y quién sale. Sabemos a qué jugamos. Y cuando hablaba de la desorientación, esto tiene que ver con uno de los costos de la desorientación. Uno de los costos, y permitime contarte, Leticia, algunos lugares extraños que encontré de dónde empezar a entrenar esto. Por ejemplo, en empezar a entrenar las renuncias, que es que entonces me hago la pregunta de ¿qué me importa dejar? Entonces, como no voy a poder dejar todo lo que estoy, voy a requerir entrenar ya no qué más hacer, sino qué menos hacer. Y ahí me daba cuenta que Maturana ya preguntaba temprano qué vamos a conservar, porque una vez que definimos lo que vamos a conservar, todo el resto puede cambiar. Yo llegué a eso por otro lado, y a partir de mi propia crisis. Yo no sé cómo Maturana llegó a lo que llegó, cada uno de nosotros llega a lo que llega, pero en algún momento me di cuenta que mis 33 kilos de más coincidía con tener una formación en 14 regiones. Y eso tenía algo más, que es que yo no me podía tomar un taxi, porque no tenía dinero. Significa que más no resulta mejor. Entonces hay una cuestión de decir, a ver, ¿dónde voy a renunciar para conservar lo medular? Lo que tiene corazón, lo que tiene conexión con lo vital. Muchos de nosotros nos encontramos saltando de un lado a otro. Y a mí me parece que el saltar de un lado al otro se va cayendo y no queda rastro. Y a mí me parece, Leticia, que una de las cuestiones extraordinarias que ustedes están haciendo con Sumar es dejar huella. Y eso requiere una renuncia grande, que es que quizás una presentaciones, por la calidad de los colegas que he visto, para que haya 200, 500, 1000 personas, quizás hay 11, hay 10, hay 5, porque requerimos poder conservar, decir, esto para mí tiene sentido, requeriré entrenar como organizadores dónde requiero tocar, pero esto estoy dispuesto a no poner mi valoración en los primeros resultados y sostener aquello en lo que creo. Pero para que tú, Leticia, puedas estar, ¿hace cuántas horas que estás ahí sentada? Que dice no me moví. ¿Cuántas horas? Pues aquí son las 4 y estoy desde las 7:30 de la mañana. Okay. Eso significa que no estuviste en otro lado, estuviste acá. Sí. Entonces, para mí, esto de la renuncia se hace un recurso muy extraño, pero para mí tremendamente potente. Es decir, que no más. O que en todo caso, si lo hago, lo hace otro, y voy a entrenarme en delegarlo. O no lo voy a hacer más. ¿Y qué mejor que los coaches para entrenar el aprender a decir que no? Pero no solo el aprender como un docente, sino para juntarme a los 15 días y ver que aunque estaba claro, sigo diciendo sí, porque estamos más, o sea, los hábitos se nos instalan en nuestros campos emocionales. Entonces, Leticia, a mí me parece que lo que va a quedar, y la vuelta para decir, va a quedar lo que hemos sostenido y que nos va a trascender a las personas. Va a quedar un legado. Y ese, si me permiten, como un lugar para trabajar en empresas, poder preguntar, ¿qué quisieras que se acuerden de vos cuando ya no estés más acá? Y se van a dar cuenta, empezamos a tocar con fibras
de otras emocionalidades, como el orgullo, y otras. Y ahí se van a dar cuenta, me parece, yo me di cuenta, tardé un montón, pero probablemente si lo conversamos se van a dar cuenta mucho más rápido que yo, que todas las personas viviendo con sentido tenemos una calidad de vivir mejor. Y que el sentido no nos lo regalan, requerimos crearlo día a día, pues se nos va a perder, y en este tiempo líquido, para mí mucho más. No sé qué escuchas, Leticia, pero me surgió por ahí la reflexión. Gracias. Nos haces un regalo grande, muy grande, para sumar, muy grande. Me emociona. Eso, el trabajar para sostenernos, el trabajar para continuar. Y cuando hablas del sentido, creo que eso nos acompaña. Si no, no seríamos capaces de trabajar, porque no solo soy yo, de trabajar todos los que trabajamos para que esto sea posible, ¿no? Incluyendo a todos los que están hoy. Gracias, gracias. Es un regalo, lo tomo así. Gracias. Y ya que trajiste el gracias, yo lo traía, y digo, antes de darle el lugar también a María Rita, que tenía algunas cosas para traer, pero que después de hablar entonces de los 4 pilares, ¿no? Yo pensaba, decir, como saludo final, pensaba compartir una historia, que es una historia de hawaianos. No sé si ustedes saben, pero los hawaianos tienen un idioma con muchas menos palabras que las nuestras. Y que una de ellas que se usa para agradecerle a otros se llama mahal, que quiere decir te agradezco mucho. Y para responder ese agradecimiento, como nuestro de nada, también utilizan la palabra mahal. Y entonces, desde esta perspectiva que generan con su idioma, cuando los hawaianos ayudan a alguien, también agradecen al otro el haberles permitido hacer algo por él o ella, tal como a muchos nos ocurre en esta región tan distante del mundo, cuando pudimos resultar una posibilidad para otro. Mahal, mahal significa te agradezco que me hayas ayudado, te agradezco que me hayas permitido ayudarte. Por eso, desde ese lugar, el poder decirles mahal, mahal, es como un decir muchas gracias por la oportunidad de sumar, un decir, en la medida que nos quedemos solos, tanto quejándonos como creyendo que descubrimos la pólvora, vamos a estar, me parece, en líos. Entonces, cuando encontramos a alguien, o alguien nos encuentra, no importa de qué lado, hay un mahal, mahal que ocurre en el vínculo. Y eso para mí hace a una de las claves del liderazgo. Por eso me llama la atención la potencia del agradecimiento, de la amabilidad. Y por eso me duele muchas veces tanto la arrogancia que nos viene a los coaches en algún momento, cuando miramos al mundo, muchas veces creyendo que ya nos la sabemos. Y me parece que entrar a una empresa nos requiere una humildad que muchas veces nos falta. Y mirar que un empresario se ha jugado la piel para que esta empresa que nosotros estamos viendo exista. Me parece que hay muchísimo por hacer, que tal vez no sabemos cómo va a ser la cosa dentro de 100 años, pero sí podemos intervenir más cerca. Por eso estoy contento de esto que surgió de sustentabilidad con rostro humano, dice bastante de lo que nos importa. Y para que esto pase se requiere una complicidad también como la de ustedes, y por eso agradecerles las interacciones. No sé si hay algo más que quieras traer, si no quieran traer como reflexión, resonancias finales.
Y bueno, y ahí pasarte, María Rita, un nuevo agradecimiento por tu convocatoria, por tu confianza, por tu... Bueno. Dejamos el micrófono y el chat si alguno quiere hacer alguna pregunta. Si no, va a ser tiempo de cerrar. Hola, ¿se Ahí escucha? está. Escuchamos. Bueno, lo que me queda de esta hora y media es que una pregunta, ¿no? ¿De qué me tengo que vaciar para poder, y de qué juicios me tengo que vaciar también para poder involucrarme, ¿no? Para poder tener ese sentido de pertenencia en cualquiera, tanto en las relaciones como en la empresa, ¿no? Entonces, si yo no me puedo vaciar de esos juicios o de todo eso que no me permite a la apertura y a poder recibir algo nuevo y poder estar en la escucha, y creo que difícilmente pueda involucrarme y pertenecer, ¿no? Eso es lo que me quedó de esto. Te comparto algo, Sonia, te comparto mi resonancia en lo que traes, ¿sí? A veces observo que los coaches nos hacemos preguntas sumamente grandes y nos quedan como muy lejos. Y entonces te invito como instancia, hasta incluso si te importa avanzar por ahí, que le des la chance a que si no te la puedes sola, es la posibilidad que un coach trabaje con vos. Y poder ponerle borde, decir, ¿en qué vínculo, para qué cosas te encontrás con juicios que hoy están haciendo medio lío, que están tiñendo el agua, que están... Entonces, ¿ves la diferencia entre decir de qué juicio me tengo que vaciar? Es decir, a ver, ¿la relación con quién? En el vínculo con quién, para hacer qué cosas. Y entonces le ponemos borde. ¿Escuchás alguna diferencia? ¿Te hace alguna diferencia ponerle borde? ¿Se escucha? Sí. Sí, encuentro la diferencia. Yo decía de vaciarme para poder, para los importares, ¿no? Porque difícilmente me importe algo en una empresa o en las relaciones o en un vínculo si yo no vacío, si no me vacío, digo, algo de mí para poder estar en la apertura de la escucha con el otro. A eso era lo que me refería. Tal vez, Sonia, quizás simplemente con mirar a alguien lo empezás a ver, y quizás, digo, porque me importa, ¿sabes qué? Dejar un, no sé cómo decirlo, che, y mucho menos yo viniendo de una familia judía, yo me propongo desdramatizar. Si nosotros vivimos, hicimos historia haciendo drama por todo, ¿no? Entonces yo estoy proponiendo hacer algo más liviano. Yo digo, ¿de qué me tengo que vaciar? Y lo veo así como gigante, digo, a ver, quizás si hay no sé, alguna situación en la cual puedes entrar más livianito, más ahí, más hasta juguetón, permitime decirlo de esta manera, ¿no? Y entonces empieza a florecer algo que no tiene que ver con desangrarnos. Por eso el borde, por eso la escala, por eso la posibilidad de ir haciendo pasos, y un coach nos puede acompañar. Te agradezco mucho el juego y la devolución. Querías traer algo, Ricardo, ¿sí? Sí, Marcelo, me gustaría si me podés compartir en estas dos distinciones, la de importares e intereses, ¿qué es lo que vos observás de diferente entre importar y entre intereses? ¿Cuál sería lo diferente ahí? Cuando la lógica de donde partimos, por ejemplo, me estoy encontrando con empresas que hay, que por ejemplo que hay cierto negocio que le resulta rentable, ¿no? Te voy a dar ejemplo. Entonces a la empresa le resulta rentable, le interesa. Yo hablé de que las empresas se mueven por intereses con una lógica de la conveniencia, estamos en una lógica del capitalismo. Ahora después entramos las personas, ¿no? Entonces la empresa dice, bueno, mira, vos vivís en
Bahía Blanca y podés ganar 3 veces, pero te tenés que ir a Vaca Muerta. Vas a ganar 3 veces. Y entonces ahí la persona que recibe eso dice, a ver, ¿a mí qué me importa en este momento de la vida? ¿Me importa irme a Vaca Muerta? ¿Me llevo a mi familia? Mis hijos están arraigados con sus amigos, me acompañan. Mi pareja me acompaña. Entonces empezamos a tocar lo que nos importa a las personas y lo que nos conviene. Porque entonces hay parejas que dicen, dale, vamos. Pero mirá que no sabemos dónde vamos a vivir, la calidad de vida. Entonces empezamos a tocar lo que nos importa a las personas, lo que no nos da lo mismo. Me gusta decir así que cuando logramos crear las condiciones, y para mí eso está directamente relacionado con lo del liderazgo, para que conveniencia y conexión con lo vital coincidan, suele resultar el éxito dentro del éxito en el mundo empresarial. Pero no confundamos que el tener mejores condiciones laborales necesariamente significa que estamos dando con lo que le importa a la gente. Por eso hay gente que se está quedando en ciertos lugares cobrando menos, o hay gente que cobrando más decide tomarse un año sabático. Y desde cierto lugar nosotros no podemos comprender ciertas decisiones de otros. Entonces, por muchos años, como el modelo empresarial tradicional venía del modelo militar, no estaba contemplado la beta humana, estaba más la beta formal. Los importares de las personas no estaban contemplados. Por eso estoy hablando de una nueva manera de hacer empresa. No estoy desconociendo la lógica, la conveniencia. Estoy hablando de la posibilidad de entramarlo o ponerlo sobre la mesa. Es decir, si vas a ganar 3 veces más, ¿estás dispuesto a poner en juego tu matrimonio? ¿Estás dispuesto a que si tu hija tiene 15 años y deje de verse con el novio? Porque a los 15 años quizás no da todavía para que se quede viviendo sola. ¿Me explico? Entonces la conveniencia y la conexión con lo vital empiezan a sopesarse y muchas veces las personas que trabajan en empresas no tienen dónde hablarlo de esto. Nuestro trabajo en estos años ha permitido crear las condiciones para tomar decisiones con más fuerza, para innovar, para ver cómo conversan con la señora, con el marido, de estas decisiones que hay que ir conversándolas, y cómo la empresa se hace socia también, para que algunos movimientos resulten no solo menos desgarradores, sino nutritivos. No sé si con esto respondo. Y conveniencia, ¿sería sinónimo de intereses? Claro, claro. Y entonces Claro. también las personas fuera del ámbito organizacional también tienen intereses. Claro, Tienen importantes intereses. claro, cuando 2 hermanos dicen, hacemos un asado, no hagamos un asado, pues si no lo tengo que hacer todo yo y vos venís sobre la hora y no me conviene hacer asado con vos. Yo prefiero juntarme con Ricardo que cuando ya llegué está todo comprado, entonces claro que tenemos conveniencia, y por favor, lo que me interesa es que no nos hagamos, las personas nos manejamos, sí, las personas nos manejamos con conveniencia, sí. La persona, desde mi perspectiva, la conveniencia no ocurre solo en el mundo organizacional. Y por eso hay un lugar de desafiar algunas hipocresías. Pero vamos a nombrarlas. Y dejémonos de joder con vamos a juntarnos fin de año, si el que cocina es uno solo y vienen 5, que después dicen, no me vas a decir ahora que me queda lavar los platos. Y ya no me conviene, ya prefiero juntarme con mis amigos. Porque no me conviene juntarme con vos. Vamos de vacaciones, está bien, pero tenemos que ir al lugar donde vos querés, si no, no. Entonces no me conviene. Entonces te quiero mucho hasta que ya no me conviene. Yo sé que todas estas cosas solo pasan en mi familia, en mi vida, y que nada que ver con la de ustedes, pero quizás algo puedo mostrar lo que quiero mostrar cuando hablo de 2 lógicas. Lógica a la conveniencia y lógica a la conexión con lo vital. Me parece que en la conexión con lo vital, si nombramos y si integramos y no pretendemos decir que el otro está mal, sino que lo incluimos, tenemos una enorme posibilidad de florecimiento.
Y ese ha sido mi trabajo en estos años, crear los contextos para el florecimiento. Y me parece que las empresas resultan el lugar donde pasamos más tiempo en nuestra vida. Disculpame, María Rita, sé que Hugo está pidiendo la palabra, pero estamos en la hora y acá mandás vos. Si no hay, lo escuchamos a Hugo y después ya cerramos. Dale. Bueno, gracias. No, un poco en la tónica de lo que estás hablando, yo tengo un caso, que es el de mi hijo, de donde los importares de él pasan por la mejor calidad de vida. Él prefiere estar en un puesto de trabajo con ciertas cosas que tiene, no subir, porque el subir de puesto le va a implicar quedarse más tiempo en la empresa, y él lo que prioriza es estar con la familia, ir al gimnasio, no quiere resignar su calidad de vida. O sea, la semejanza es que para él los importares están en mantener su calidad de vida, no bajarla. Yo lo enganché por ese lado. Claro, y ahí aparecemos los padres para decir, dejate de joder, este es el momento de hacer un esfuerzo. No, yo sé que vos no, pero otros padres que haga lo antiguos, que quiera, ¿viste? Diría, Claro bueno, es que es donde los padres también aprendemos a padrear, y ahí me acuerdo de Joan Manuel Serrat, ¿no? Que decía, bienaventurados los que dan consejos, pues serán sabios a costa de los errores ajenos, ¿no? Es decir, no, vos tendrías que, bueno, pero a mí déjame con mi gimnasia, así que bueno, me callo. María Rita, te paso el micrófono y por acá ya suelto. Bueno, como siempre, un enorme placer, en serio. Sabes que te quiero un montón y que te admiro muchísimo, y es un placer. Miraba las caras de los que estamos acá y de verdad tomábamos muchísima nota. Nos quedaron algunas preguntas muy poderosas para seguir haciéndonos. ¿Dónde tenemos chance de renovar la tierra del jardín? Me encantó. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo cuando yo haga o diga lo que voy a hacer? Los pilares fantásticos. Si hay un futuro, que hay algo por ganar. La sustentabilidad con rostro humano, buenísimo. ¿Cómo malogramos cuestiones que nos importan de veras? Y esta posibilidad de movernos como coaches. Y nos preguntaste también qué futuro voy a crear, con algunas pistas que hagan sentido. Y esta, que fue cuando yo hice mi presentación unos días atrás, comenté justamente que esta pregunta yo te la había escuchado en un entrenamiento, y me quedó dando vueltas y realmente me cambió, que es el tema de la renuncia, ¿no? ¿A qué tengo que renunciar para conservar lo medular? Bueno, y sigo porque tengo muchísimas preguntas anotadas, pero creo que esto que nos dejaste recién de crear contextos para florecer, nos queda como una posibilidad enorme como personas, crear esos contextos para florecer con nuestras relaciones, para florecer en las empresas, y también como coaches que nos animemos a mirar y a crear otros jardines diferentes. Así que, como siempre, desde sumar, como vos lo viste hoy, que estamos haciendo un enorme esfuerzo, pero es un esfuerzo amoroso, porque de verdad estos compartires son maravillosos. Y bueno, ya se vio cuáles son los importares del equipo, ¿no? Por eso estamos tan felices de que todos ustedes hayan hoy dicho que sí a esta posibilidad de seguir aprendiendo y reflexionando con Marcelo Kripke, y los que escuchen esto después, porque van a poder hacer ver y ver muchas veces desde YouTube. Ojalá que también tengan esta oportunidad de quedarse con preguntas que hagan la diferencia. Marcelo, gracias, como siempre, de todo corazón. Gracias por haber dicho que sí al toque y por haber preparado esta presentación que fue fantástica. Y gracias Mahal. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, saludos. Chau, muchas gracias. Mahal. Mahal.